Hola, ¿qué tal? En la clase anterior habíamos dejado planteada una cuestión, una pregunta muy importante. Si en el intercambio entre mercancías y dinero, tal como él se presenta en la sociedad capitalista plena, si en ese intercambio se crea un mayor valor, una ganancia, un plusvalor, ¿de dónde viene ese mayor valor? Si en realidad en la circulación mercantil esta aparece como un mero intercambio de equivalentes. ¿Cómo puede ser que las mercancías se intercambien por su valor y en el desarrollo de ese intercambio termine generándose un mayor valor? Acá se plantea, de alguna manera, el gran interrogante, no solo que Marx va a resolver, sino el gran interrogante o el gran dilema de la economía política como ciencia. El problema del valor, el problema de la creación de valor, de la creación de riqueza social. Yendo un poco hacia atrás en la historia del pensamiento económico, este fue el problema que se planteó, por ejemplo, Quesnay y la fisiocracia, cuando buscaron el origen del valor en las propiedades inmanentes del suelo, de la tierra, dando un gran paso en la explicación del valor ya fuera de la circulación y sí en el ámbito de la producción, aunque solo pudieran radicarlo en lo que tenía que ver con la fertilidad del suelo. Ya la economía política clásica, con Smith, con Ricardo, colocada en el campo de la inmensa producción generada por el capitalismo industrial, bueno, no va a dudar a ubicar este problema de la creación del valor y de la riqueza social en el trabajo. Naturalmente, la explicación del valor por parte de la economía política clásica va a llegar a comprender el problema del trabajo contenido o empleado en la producción de mercancías con un conjunto de límites. Smith, como recordamos, vio el problema del trabajo que una mercancía en el intercambio puede adquirir al ser trocada por otra. Y en esa visión pudo entender el funcionamiento de una ley del valor trabajo en la economía mercantil simple, justamente allí donde funciona estrictamente el intercambio de equivalentes, es decir, una economía guiada por meros productores independientes, por caso artesanos, que intercambiaban sus mercancías por trabajos iguales y donde efectivamente el trabajo que podían adquirir expresado en otra mercancía representaba un intercambio de equivalentes iguales al trabajo contenido en ellas. Smith naturalmente no pudo explicar qué pasa cuando en ese intercambio termina creándose ganancia o se termina creándose un mayor valor. Cuando esto ocurre, Smith abandona la teoría del valor trabajo y simplemente presenta una economía donde los llamados factores de producción aportan en forma autónoma a la creación de valor. El capital por un lado, el trabajo por el otro, ganancia por un lado, salario por el otro, renta del suelo si es producción agraria por el otro. Ya Ricardo se coloca abiertamente en el terreno de una economía fundada en el trabajo incorporado, en la producción.
y llega a ver incluso a la ganancia como una mera deducción de un proceso de producción social que, reducido a su expresión más general, es puro trabajo. Trabajo pasado, expresado en las maquinarias, trabajo presente expresado en el trabajo vivo de quien está presente en la elaboración de la manufactura de la mercancía en cuestión. No llega naturalmente a sacar todas las conclusiones de su teoría del valor y de la distribución de la riqueza social. Marx recoge el guante en el lugar donde lo dejan los economistas clásicos. Y entonces busca dar esta respuesta, la gran respuesta, respecto de por qué, si las cosas y las mercancías se intercambian por estrictamente su valor, al mismo tiempo el proceso de circulación en la economía capitalista plena culmina con la creación de un mayor valor. Es decir, ¿cómo puede ser que exista un intercambio de equivalentes y de no equivalentes al mismo tiempo? Bueno, la respuesta al interrogante, Marx la va a encontrar en una mercancía diferente de todas las demás, que es la mercancía fuerza de trabajo. Bueno, y lo primero que a lo mejor nos sorprende es pensar que la fuerza de trabajo es una mercancía. Es importante distinguir en este punto dos categorías que naturalmente no estaban diferenciadas en la economía política clásica: trabajo y fuerza de trabajo. El trabajo no es una mercancía. El trabajo como tal no se compra ni se vende. El trabajo es la sustancia de valor que está presente en todas las mercancías. Solo se puede, entre comillas, comprar y vender cuando está sustanciado, materializado en una mercancía. Los productores independientes, los artesanos, venden su trabajo, por así decirlo, cuando venden la mercancía que llevan, por ejemplo, a una feria, a un mercado. Estrictamente no venden su trabajo, solo venden la mercancía con el trabajo que desplegaron en ella. El trabajo como tal, el trabajo en este sentido, materializado en una mercancía, se realiza en la mercancía y ya con la producción de esa mercancía desenvuelta. La fuerza de trabajo o capacidad de trabajo existe como potencialidad del trabajo humano antes de que la mercancía se elabore. Y existe también, al igual que otras categorías sociales que hemos visto en el pensamiento de Marx, como una categoría histórica y socialmente determinada. Es decir, el hecho de que haya personas, seres humanos, que vendan su capacidad de trabajar, esto es el resultado de un proceso histórico y social definido. No cabe duda que la fuerza de trabajo como mercancía es la única mercancía que puede vender el productor desposeído, despojado de instrumentos de trabajo, despojados de instrumentos de tierra, despojado de la tierra, y en este sentido es una característica de la economía mercantil en su forma más desplegada y más generalizada, donde también la capacidad humana de trabajo se puede comprar y se puede vender. También en este punto incide algo que vimos en la clase pasada, que es la naturaleza específica del trabajo humano. Porque para que la fuerza de trabajo exista, además, como potencia, como capacidad,
el trabajo humano debe poder existir como fuerza conceptual, abstracta. Es decir, cuando se produce el diálogo imaginario entre empleador y empleado, entre capitalista y obrero, ¿usted qué sabe hacer? Bueno, yo soy tornero, yo soy perito mercantil. Mediante el lenguaje, que es la forma característica de la abstracción, se expresa una determinada capacidad o potencialidad de trabajar. Entonces tenemos esta mercancía particular, que es la fuerza de trabajo. Sobre ella todavía no hemos demostrado nada. La tenemos ahí, la ubicamos, y sabemos que se inserta en un cierto proceso de producción, donde además hay materias primas, hay instrumentos de trabajo, es decir, en su conjunto lo que llamamos los medios de producción, y estos medios de producción, articulados con la fuerza de trabajo, darán lugar a un producto que luego será vendido en el mercado y que permitirá reponer lo que se gastó en materias primas, en instrumentos de trabajo, en salarios, y además arrojar un mayor valor, un beneficio. ¿Quién lo aportó? ¿Quién aportó ese mayor valor? Como si fuéramos detectives que tenemos que investigar y darle una respuesta a esta pregunta, nos podemos detener primero en las materias primas, en los instrumentos de trabajo. Y es indudable que ellos son portadores de valor, son portadores de trabajo humano pasado, es decir, su producción en otra fábrica, en la fábrica de maquinarias, en la fábrica de insumos de lo que hoy estamos considerando, demandaron trabajo humano para su producción. Pero a la hora de ver qué es lo que ocurre con ese trabajo humano y la mercancía que finalmente vamos a vender, lo que encontramos es que esos medios de producción no hacen sino transferir su valor al producto final. Si, por ejemplo, en esas materias primas hay 2 horas de trabajo, 3 horas de trabajo, ese trabajo humano, social, medio, va a reaparecer en el valor de la mercancía que se va a llevar al mercado. Lo mismo ocurre con la maquinaria, naturalmente. Su valor en términos de trabajo social medio no va a reaparecer integralmente en una mercancía, sino que solo va a aparecer la pequeña parte de desgaste que incurrió esa máquina en la producción de esa mercancía que estamos considerando. Esto es lo que los contadores llaman depreciación de una maquinaria, digamos, o de cualquier medio de producción cuya duración excede a un solo periodo productivo. Lo que tenemos entonces es que estas otras mercancías, las que representan el trabajo pasado que interviene en el proceso de producción, transfieren su valor al producto final, pero no crean un mayor valor. ¿Y qué pasa con la fuerza de trabajo? Bueno, para responder esta pregunta, lo que primero tenemos que examinar es que, como toda mercancía, la fuerza de trabajo tiene un valor de cambio y un valor de uso. Detengámonos un poco en el doble carácter de la mercancía fuerza de trabajo, como valor de cambio y como valor de uso. Como valor de cambio, vale el tiempo de trabajo social, medio, socialmente necesario, que fue exigida para su producción y reproducción. Como mercancía particular que depende de un ser humano,
interviene el desgaste incurrido en términos de energías físicas y mentales para llevar adelante una tarea, y al mismo tiempo interviene la reproducción de esas energías para poder seguir llevándola adelante. Y en esa reproducción, inclusive en un sentido amplio, está también la reproducción de la clase social portadora de la mercancía fuerza de trabajo, de la clase trabajadora. Es decir, que debe incluirse el costo, el trabajo social medio necesario para la educación y la crianza de una nueva generación de trabajadores. En definitiva, el valor de cambio de la fuerza de trabajo está integrado por los medios de vida que son necesarios para la producción y reproducción de la clase trabajadora. Viene acá una pequeña digresión, pero que no la quiero dejar pasar, y que tiene que ver con lo siguiente. Cuando uno dice así genéricamente medios de vida, bueno, suena a que Marx recogió acríticamente, es decir, no críticamente, lo que en la economía política clásica se conoció como la ley de hierro del salario. Es decir, que el salario de los trabajadores, de un modo inexorable y si se quiere fatal, debía limitarse necesariamente a los elementos que hacen a la subsistencia alimentaria y fisiológica del trabajador. Lo de ley de hierro hace a su inexorabilidad, es decir, fatalmente el trabajador está condenado a recibir estrictamente sus medios de subsistencia. Los fundamentos de esta ley de hierro, la economía clásica, eran vinculados en parte a las leyes, a las llamadas leyes de población, y en parte a sus consideraciones sobre el mercado, el llamado mercado de trabajo, que no es de trabajo, sino que es de fuerza de trabajo. Lo que señalaban los economistas clásicos es que si el salario se elevaba por encima de ese nivel mínimo de subsistencia, iba a aumentar la oferta de trabajo por una mayor procreación de trabajadores, por una mayor afluencia a los grandes distritos industriales, y esa mayor oferta de trabajo, frente a una cierta demanda, iba a terminar deprimiendo los salarios y devolviéndolos a su nivel de subsistencia inicial. A la inversa, si el salario caían por debajo del nivel de subsistencia, esto iba a llevar a que las familias trabajadoras no se desenvolvieran, iba a haber una restricción del número de trabajadores y esa escasez relativa iba a devolver los salarios al llamado mínimo de subsistencia. Bueno, volviendo, termino la digresión, vuelvo al problema del valor de cambio de la fuerza de trabajo. Para Marx, el valor de cambio de la fuerza de trabajo, que en términos de precio es el salario, es una determinación no fisiológica, no demográfica, sino histórica y social. Y él señala en el Capital que el salario, el valor de cambio de esta mercancía fuerza de trabajo, está determinado por las condiciones culturales, históricas, sociales, que en una cierta sociedad y en un periodo histórico ha logrado conquistar la clase de los trabajadores, la clase de los trabajadores libres, es decir, del obrero libre de vender su fuerza de trabajo. ¿Qué significa esto? Bueno, hoy lo vemos claramente. Si un obrero alemán tiene un salario real superior a un obrero argentino o un obrero de Bangladesh, esto tiene que ver con una historia de luchas sociales, de la organización colectiva de la clase obrera, y por lo tanto no es cierto que un trabajador esté fatalmente condenado a percibir el mínimo de subsistencia. A través de su organización, de su lucha, de su acción colectiva, la clase obrera ha podido desenvolver una llamada canasta familiar o canasta de bienes
que ha permitido que en el devenir histórico capturara como clase una parte, aún mínima sin embargo, pero una parte de la propia riqueza social creada por esa misma clase obrera como clase productora. Entonces, esta es la visión de Marx del valor de cambio de la fuerza de trabajo, la implicancia política de esta visión suya respecto de la ley de hierro, es que mientras la teoría de los economistas clásicos era un llamado a que la clase obrera no se organice ni demande mejoras salariales porque era como el tormento de Sísifo, era subir una montaña y volver a caer. Bueno, en su visión histórica social del salario, Marx justifica y fundamenta la necesidad de la organización colectiva de la clase obrera para defender incluso esa única mercancía que puede el trabajador llevar al mercado, que es su fuerza de trabajo. Este es el valor de cambio de la fuerza de trabajo. Ahora, ¿cuál es su valor de uso? ¿Cuál es el carácter específico, particular de la fuerza de trabajo como mercancía? Bueno, para ver esta cuestión, tenemos que pensar en la contradicción, la paradoja que plantea esa compra de fuerza de trabajo y su despliegue en el curso de la propia jornada laboral. Pensemos lo siguiente, un trabajador, si uno analiza, digamos, una cierta mercancía, al cabo de una jornada laboral, por ejemplo, podría ser que reponga esos medios de vida, ese valor de cambio de la fuerza de trabajo, al cabo de, por ejemplo, 3 o 4 horas de su jornada laboral. Es decir, bastan una cierta porción de su jornada laboral para reponer a la mercancía que él colocó en ese proceso de producción, que es su fuerza de trabajo. Pero él vendió su fuerza de trabajo, el trabajador, por ejemplo, una jornada laboral entera. No importa acá si le están pagando por jornal o si ha cerrado un contrato laboral donde se le pagan, por ejemplo, 22 jornales al cabo de un mes. Lo importante es que la compra y venta de fuerza de trabajo se hizo para utilizar la fuerza de trabajo, es decir, extraer el valor de uso de la fuerza de trabajo durante una jornada entera. Pero la reposición del valor de esa fuerza de trabajo solo necesita de, por ejemplo, 4 horas para reponer su salario. Entonces, el valor de uso de la fuerza de trabajo es su empleo durante la jornada completa de 8 horas. Pero el valor de cambio de la fuerza de trabajo se repone en solamente 4 horas. Naturalmente, ustedes ya se habrán dado cuenta que las 4 horas restantes de esa jornada laboral son las que resultan apropiadas por el capitalista. Y ese trabajo no retribuido es, en definitiva, el mayor valor o plusvalor que se va a manifestar como la ganancia de ese capitalista. La ganancia, entonces, no proviene ni de la maquinaria, ni de las materias primas que solo transmitieron su valor a la mercancía, sino que proviene de esta mercancía particular, que es la capacidad de trabajo o fuerza de trabajo. ¿Cuál es entonces el valor de uso de la fuerza de trabajo? Su capacidad de
producir riqueza social en una magnitud mayor a la que ella misma costó como mercancía. En nuestro ejemplo, esta mercancía fuerza de trabajo crea valor durante una jornada de 8 horas y repone su propio valor en solamente 4 horas. La plusvalía debe también ser ubicada en términos históricos, es decir, hay que ver cuáles son las condiciones sociales históricas de creación de plusvalor. En este punto tenemos que pensar en dos premisas, en una premisa de naturaleza social y en una premisa de naturaleza, si se quiere, técnica, aunque no nos guste mucho la palabra. La premisa de naturaleza social ya la hemos examinado. Tiene que ver con lo siguiente. En el llamado contrato laboral, en la compra y venta de la fuerza de trabajo, el propietario de los medios de producción, al comprar la fuerza de trabajo, compra el derecho al uso irrestricto de ella y a la apropiación de sus resultados, es decir, a la apropiación de la riqueza social que esa fuerza de trabajo crea, deducción hecha de los elementos necesarios para los medios de vida de esa fuerza de trabajo, es decir, deducción hecha del salario. Para que exista ese derecho, bueno, tiene que haberse producido en la sociedad aquella escisión que condujo a la existencia de una clase social desposeída y de otra que ejerce el monopolio de los medios de producción, que es el monopolio de los medios de producción y de la riqueza social desenvuelta en la articulación de esos medios de producción con la fuerza de trabajo. La otra premisa es de naturaleza, si se quiere, técnica, pero para desenvolver un poquito este término, tiene que ver con el rendimiento del trabajo y la capacidad alcanzada por la humanidad bajo ciertas condiciones sociales en desarrollar las fuerzas productivas del trabajo humano y transformar, en definitiva, a la naturaleza. No en todas las sociedades existió el resultado de esta mayor productividad del trabajo, que es lo que podemos llamar trabajo excedente, trabajo por arriba, por encima de las necesidades y medios de vida de los propios productores. Imaginemos una comunidad primitiva donde hay una tribu, un grupo de personas que despliega una actividad durante el día, caza, pesca, preparación de los alimentos, y esa actividad de subsistencia propia le lleva 14 horas del día, desde que el sol sale hasta que se pone. En esa sociedad no hay trabajo excedente. Los propios hombres y mujeres que la integran no han desplegado, no han desarrollado los medios para crear riqueza social por encima de sus necesidades. La economía capitalista, la economía que emerge de la división manufacturera del trabajo, de la revolución industrial, ha creado una plétora, es decir, una masa gigantesca de trabajo excedente. Ese trabajo excedente, bajo las condiciones sociales que antes presentamos, es el que se va a expresar como plusvalía y va a ser apropiado por el capital. Entonces llegamos así a esta respuesta, ¿no es cierto? A la respuesta que nos habíamos planteado al final de la clase anterior, y que indudablemente se trata de la gran pregunta y de la gran respuesta, de la
economía política como ciencia. Les sugiero que para seguir adecuadamente esta clase, lean el capítulo 5 de este libro, que trata justamente de la génesis de la plusvalía. Muchas gracias.